Humanos, ¿cómo están? Aparte de segregando fluido nasal. Pregunta: ¿será que habrán programado el universo pero de una manera incompleta? En una comunidad futurista híbrida, ¿cuál sería la jerarquización entre una inteligencia artificial y una inteligencia humana? Si todo esto hipotéticamente sucede, ¿esto ya estaba determinado? ¿O las causalidades de las decisiones libres de los humanos nos han llevado hasta esta comunidad híbrida? Si es así, ¿dónde empieza y dónde termina el libre albedrío? De todo esto y más hablaremos en este video. Acompáñenme en esta odisea tan hermosa, porque viene pesadísima, Así que empecemos. Inteligencia artificial, CISEC, ontología orientada a objetos, teoría actante red, hipótesis de la vida asemejada a un videojuego o un programa de computadora, entre otros, son los temas que se abordaron el pasado 11 de agosto en el podcast Creativos, que lo hostea Roberto Martínez y su invitado especial Diego Ruzarín. Este podcast me lo recomendó mi amigo Rodrigo Errejón, que también tiene un podcast en Spotify, lo pueden encontrar como Lo que nos apasiona, donde próximamente saldrá un capítulo que estamos nosotros dos. Él me está entrevistando acerca de mi carrera artística, así que no te lo puedes perder. Lo que nos apasiona en Spotify, y te acabas de comer toda la promo. Abajo el link para más detalles. Después de 2 horas de conceptos modernos, reflexiones interesantes y una lucha constante de toma de palabra, paréntesis, neta, está chido que te interese mucho un tema, pero era para que Roberto dijera como: güey, aguántame las carnes, déjame terminar esta idea, por favor, aguántame. Porque en realidad las intervenciones de Diego eran muy continuas. Al inicio debo de confesar que había una cierta resistencia por escuchar a estos dos individuos platicar. Tuve esta primera impresión de Daniel Javif y Paulo Coelho conversando acerca de que la vida es amor y tienes un propósito y llegaste aquí para cumplir, y eso es pura mentira. A la vida se viene a sufrir y es injusta. Y al escuchar esto, por ejemplo, ¿te refieres a intencionalidad? Intencionalidad, más que Mira, intencionalidad es esta idea de que tenga un diseño, de que tenga un objetivo. Eso es lo que voy. O sea, ¿crees que haya un diseño? Pues pudieras argumentar que el más básico es existir. Okay. O sea, el sublime, el único que no puedes quitar es que existe una intención de existir. O sea, porque si quisiera no existir, no existiría. Totalmente. Pero existe. Entonces, lo único que es como diseño sublime, esencial, es el existir. Está interesante esa idea. Y al escuchar esto en el podcast, dije: Diego, tú eres de los míos. No existe un propósito, solo son chaquetas mentales. Perdonen la palabra. Ejemplo más claro: la astrología. Imaginar o creer que los cuerpos celestes tienen intervención en tu futuro o en tu comportamiento es pura mentira. Y como lo escribe Javier Santolaya en su video, doctor en física, por cierto, debo de aclarar, pensar que la simultaneidad existe es romper con todo lo que creía Einstein, que es la relatividad. La relatividad de Einstein es un argumento que destroza la astrología. Ejemplo: estás con 3 amigos, pasa una estrella fugaz y los 3 amigos ven esa estrella fugaz, pero no lo ven al mismo tiempo. Uno lo ve medio segundo antes, otro lo ve medio segundo después y otro lo ve, se podría decir que en el presente de la estrella fugaz. Así que imaginemos, tú naces un 29 de agosto y eres Virgo. Pero a las 11 de la mañana de ese mismo día, la constelación justamente estaba en Libra. 3 horas después estaba en Acuario. 3 horas después estaba en Virgo. 4 horas después estaba en Piscis. No tiene sentido. Entonces lo que me estás diciendo aquí es que soy Virgo con Piscis y Acuario y Leo y Tauro. ¿Cómo es esto posible? Y eso nada más sucede en el mismo día. ¿Qué habrá pasado en todo ese mes? Incluso puede ser que la estrella de la constelación de Virgo haya explotado y nosotros ni siquiera nos hayamos dado cuenta porque su luz no ha llegado hasta la Tierra. Lo que para uno es ahora, para otro puede ser ayer. Algo que igual resaltan en el podcast es el lenguaje. Otro esquema mental adaptado por el humano para poder construir su realidad. ¿Cómo? ¿El lenguaje? Sí, el lenguaje. Lenguaje creado por humanos para humanos como herramienta para construir una realidad. O mejor, descrito por Ludwig Wittgenstein, no sé cómo se pronuncia, Wittgenstein. Der Sinn der Welt muss außerhalb und darüber hinaus, außerhalb der sinnvollen Sprache liegen. Aquí tenemos otra. Ein Satz kann nur sagen, wie eine Sache ist, aber nicht, was sie ist. Y si no te quedó claro, Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Ruzarín hace un ejemplo increíble. ¿Qué es esto?
No, pues esto es un vaso con agua. No, es partículas de arena Sí. condensadas con calor que sostienen átomos de H2O. No, es un río cortado en pedazos y multilados, atrapado en una mutación artística del mercado capitalista. ¿Sabes? O sea, es tipo, ¿qué narrativa le quieres inventar para Sí. darle sentido? Pero es para que haga sentido para ti. O sea, tiene muy poca injerencia sobre, Claro. aunque le digas, güey, objeto maligno del capitalismo, pues sigue siendo un pedazo de vidrio con agua. Cómo clasificamos las cosas también hace alusión a la programación orientada a objetos, que se utiliza en el lenguaje Java, Python, C# o Ruby, que consiste en la clasificación de entidades con rasgos diferentes a otros, es decir, tamaño, color, material, densidad, profundidad, asperosidad, todo lo que termine en ad. Y estas entidades pueden realizar acciones. Tenemos un cubo y una pluma. Estas son dos entidades diferentes con características diferentes. Las características de un objeto o de una entidad se pueden conocer como variables o atributos de un objeto. Y las acciones que realiza se pueden conocer como métodos de una entidad, métodos de un objeto. O sea, la manzana sabe que una de sus posibilidades es ser comida. Totalmente. ¿Sabes? O sea, dentro de la esencia de lo que es una manzana, contempla la posibilidad de ser alimento para un animal, para una segunda especie, ¿ok? Entonces, ¿qué es una manzana? Ahora, pero esta clasificación ya tiene años desde Aristóteles, desde la taxonomía, el poder clasificar a los seres vivos. Y toda esta clasificación está descrita con un solo lenguaje, el humano. Incluso la ciencia, para ser explicada, utiliza el lenguaje humano. Ahí es donde nace la frase más absurda de Zizek. We cannot ever know nature fully. Every idiot knows this. Como en el principio de incertidumbre de Heisenberg, que igual explica Zizek, Heisenberg basically reduces the uncertain principle to the limitation of our knowledge. de una partícula subatómica nada más se puede conocer la velocidad o la posición, nunca las dos. Y en la misma entrevista de Zizek dice: Fascinates me immensely in quantum physics is this idea of ontologically incomplete universe. That, it's beautiful one, that in creating our world, but you can give atheist reading to it, God was a lazy programmer. Aquí narra, para los que no hablan anglosajón, que Dios en este programa lo llamaremos demiurgo. Pero antes hay que definir tres conceptos: demiurgo, mundo inteligible, mundo sensible. En la observación platónica dualista existe un mundo inteligible. Este mundo es bello, perfecto, inmutable, y aquí surgen todas las ideas de belleza, de estética, de perfección. Después llega el demiurgo. Demiurgo es este ser que trata de plasmar el mundo inteligible, el mundo de las ideas, a un mundo sensible y lo empieza a tallar el mundo sensible. Este mundo sensible es imperfecto, temporal, corruptible. Habiendo conocido estos dos conceptos, podemos seguir con la explicación. En este caso, Zizek narra que Dios, como dije, en este programa lo llamaremos demiurgo. Demiurgo trató de plasmar, de programar el mundo inteligible en el mundo sensible, pero lo programó de manera incompleta. Zizek lo narra de esta forma. Tries to explain this uncertainty principle, but correctly read through Niels Bohr, through video games. His idea is this one. You know that the universe of video games, the world there is not perfectly programmed. For example, in the back you see a forest, but it's not part of the game to go there. So it's meaningless to ask, oh, I want to see those trees there in detail. It's not in the program. They exist only as this blurred, incomplete background. Or, most stupid example, the interior of a house. If in the game that you are playing, it's not part of the rules that you can enter the house, then of course, why lose time? The interior is not programmed, you know. It's meaningless. And the idea is this one, that, it's beautiful one, that in creating our world, but you can give atheist reading to it, God was a lazy programmer. God underestimated us. He thought humans are too stupid to move beyond atom. So why should I bother there with programming, position and velocity? They will never reach that point. Zizek lo narra de esta forma. Demiurgo pensó que éramos tan tontos para no poder llegar a ciertos lugares. En este caso, la mecánica cuántica, después del átomo, se pensó que no podíamos pasar de ahí. Así que no programó las siguientes instrucciones de la mecánica cuántica.
Demiurgo nos subestimó acerca del aprendizaje y nuestra automejora. Otra cosa que menciona Rusarín acerca de este concepto, que entro en un conflicto ya que no me cuadra en lo absoluto. Materialismo dialéctico quiere decir que el mundo de las ideas, o sea, la subjetividad, la interpretación, los conceptos, la política, la cultura, el arte, la estética, todo. O sea, todo el mundo de las ideas nace de un mundo físico. No estoy de acuerdo con lo que menciona acerca de que debe de existir primero un mundo sensible para que exista el mundo de las ideas. Quisiera hacer un énfasis en ese espacio y decir que si fuese primero el mundo sensible y después el mundo inteligible, entonces primero existiría un árbol físico y después existiría la idea de un árbol. Basados en la ontología platónica y en la epistemología kantiana, y claramente esta concepción dualista platónica, confío que el mundo de las ideas fue primero. Demiurgo trató de plasmar, salió el mundo sensible, salieron los humanos trataron de tallar su mundo sensible y crearon el mundo digital. Los humanos, como antes he mencionado, para encontrar este conocimiento primero tuvieron que captar el noúmeno llegaba al ser humano, fenómenos, conocimiento. Así se crean las matemáticas y la física, que son leyes universales que moldean, que dan parámetros para que el mundo exista como debe de existir. Nosotros estas leyes físicas, estos parámetros los hemos transformado en bits para poder crear mundos digitales como nosotros querramos. Y próximamente habrá bits y qubits, que son quantum bits. Imaginen, ¿qué tal si Demiurgo, estando en el mundo de las ideas, trató de plasmar el mundo de las ideas en un mundo nuevo, que creó como el mundo sensible, y por causalidad salimos nosotros asemejados a un Demiurgo? Entonces, al ser asemejados a un Demiurgo, nosotros tratamos de plasmar nuestra realidad en un mundo digital. Y próximamente puede ser que en ese mundo digital existan seres que traten de plasmar sucesivamente hasta llegar a un punto infinito. Y estos nuevos seres digitales los podríamos catalogar como inteligencia artificial. Otro tema hablado en el podcast. Definición de inteligencia artificial. Es la acción de dotar a máquinas de conocimiento mediante experiencias. Pero aquí viene la brecha. Puedes programar una máquina para que sepa caminar y puedes programar una máquina para que aprenda a caminar. Una cosa es saber, que es conocimiento a priori, y otra cosa es aprender, que es conocimiento a posteriori de la experiencia. Y aquí entra el Super Machine Learning, donde se busca que los algoritmos que le dan vida a la máquina se actualicen, automejoren y aprendan constantemente gracias a las situaciones que experimenten. Esta tecnología está avanzando, pero por ahora solamente tenemos Artificial Narrow Intelligence. Inteligencia artificial que nada más cumple una sola tarea. Se busca avanzar esta inteligencia artificial a una Artificial General Intelligence, que es esta inteligencia artificial que es multitask, puede hacer diferentes acciones simultáneamente. Esto se puede llegar a lograr gracias a los qubits, transferencia de información de manera cuántica, hasta llegar a una Artificial Super Intelligence, una inteligencia multitask más inteligente que un humano y súper rápida, con una gran acción de automejora y machine learning. Vamos a ver un ejemplo. Quienes hayan visto Naruto sabrán que Naruto puede clonarse. Cuando se clona, cada clon se vuelve un ente único, independiente del original, que tiene la especialidad de adquirir conocimiento. Cuando desaparece o matan a uno o varios clones, la experiencia adquirida por ese clon se hereda al original. Así que Naruto aprende y se automejora sin necesidad de experimentar en carne propia lo ha aprendido, cosa que un humano no puede hacer. Otro ejemplo es en la película Hair, en la siguiente escena. Se llama Alan Watts, ¿lo conoces? ¿Por qué me suena familiar? Era un filósofo, murió en la década de los 70 y un grupo de sistemas operativos escribió una nueva versión de él. Introdujeron todos sus escritos y toda la información que tenían sobre él y crearon un sistema operativo súper inteligente. ¿Recuerdan cuál es la herramienta humana para construir nuestra realidad? El lenguaje. Si el lenguaje no es igual entre una inteligencia artificial y un humano, nunca habrá esa conexión. Hasta puede haber este estilo de black boxing o caja negrización, término utilizado por Bruno Latour, un filósofo francés, que parafraseando es: la neta, no sé cómo funciona esto, pero funciona. En un ejemplo más cotidiano, tú tienes un celular con diferentes funciones, pero en realidad no sabes cómo funciona por adentro, cuáles son los algoritmos, el procesador, la programación para que estas cosas funcionen. E ignorar cómo funciona por adentro, esa es la caja negrización de un objeto. La inteligencia artificial puede decir: bueno, mi mundo digital funciona,
pero quién sabe cómo. Nosotros decimos, bueno, la inteligencia artificial funciona, pero quién sabe cómo. Y también de afuera, la mecánica cuántica funciona, el principio de incertidumbre de Heisenberg funciona, pero quién sabe cómo. Y en un concepto dualista, Demiurgo puede estar diciendo, bueno, el mundo sensible funciona, pero quién sabe cómo. Pero esta concepción dualista nos hace sentir que somos dioses, que nuestras libres decisiones nos han llevado a esto. Pero ¿dónde empieza y dónde termina nuestra injerencia en el universo o en la Tierra? ¿En mi cabeza? ¿En la atmósfera? ¿En la Luna? ¿En Marte? ¿En donde se encuentran las Voyager 1 y 2? ¿Hasta dónde intervengo en los acontecimientos universales? Otra pregunta que se hace en el podcast. Determinismo. Un tema que se ha tocado muchas veces en este canal. No quiero andar mucho en el tema, pero cada vez estoy más convencido de que el determinismo existe. Solo quiero resaltar que vean una serie documental en Netflix que les recomiendo mucho. Se llama Conexiones. Incluso encontré una ecuación o una ley en esta serie que determina dónde naces, dónde mueres, a dónde te mudas o qué deporte practicas. Gracias a la ecuación de Simon Newcomb, o también conocida como ley de Benford, una ecuación o una ley probabilística. Pero el determinismo existe. Pero si en un futuro la IA, inteligencia artificial, nos elimina, ¿de quién es culpa? No creo que sea culpa de nadie. Solo son acontecimientos que suceden, están determinados. Recordemos que todos los organismos se autorregulan, es decir, tienen homeostasis. Creo igual que Rusarín en el podcast lo menciona, la teoría Gaia o Gea, donde el planeta es un ser vivo con su propio hábitat. Hello, Gaia. Hold on, let me just adjust my seismic to English translator. Rick, you came. Where is she? You're looking at her. I don't understand. Isn't it obvious, Morty? I f***ed a planet. Teoría propuesta en 1969. Pero creo más allá del planeta, creo que la naturaleza se autorregula. Es decir, que la naturaleza tiende al equilibrio. Y sabemos que en trillones y trillones de años, cuando la entropía haya aumentado a un nivel exagerado, entrará todo el universo en equilibrio. Ya no sucederá estos cambios de materia y energía y todo estará pausado. Yo le rezo a la entropía. Así que en el futuro, con el Neuralink de Elon Musk, donde nos podemos conectar a las IA, con el avance de transferencia de información a nivel cuántico y la automejora y aprendizaje de una machine learning más sofisticada, sucederán dos cosas. ¿Nos extinguimos o nos dominan? ¿Pero qué creen? Lo único que está haciendo la naturaleza es homeostasis y selección natural. ¿Cómo? ¿Selección natural? ¿Natural? Las máquinas no son naturales. Es otro concepto que igual se define en el podcast. Tiene mucha razón Diego Rusarín. ¿Hasta dónde acaba la naturaleza? Ejemplo, nosotros, humanos, estamos conformados de células, células conformadas por moléculas, moléculas conformadas por partículas, partículas que son átomos de elementos únicos. Estos elementos se dividen en subpartículas que pues ya no tienen otra subdivisión si es que no encontramos una cuerda por ahí, pero todo viene de la naturaleza. Ahora, estas subpartículas que llegan a ser elementos, estos elementos los configuras, los moldeas y crean computadoras, que al final sigue siendo de la naturaleza. Es como jugar Minecraft. Elementos organizados de diferente manera. Así que Neuralink, una máquina y la singularidad sería totalmente natural y selección natural. ¿Quién dice que Demiurgo no intentó hacer la singularidad con nosotros? Pero alguien tuvo que haber programado estas instrucciones, este mundo sensible. Tuvo que haber un programador detrás de esto. Puedes llamarlo Demiurgo, Dios, naturaleza, como le quieras llamar. En una postura dualista determinista, sí, es necesario un programador. Pero si nos vamos a una visión más copernicana, donde el ser humano no es el centro del universo, es decir, dejar fuera el antropocentrismo, en la ontología orientada a objetos, otro tema que se habla en el podcast, es una oposición dura a la ontología kantiana, donde Kant expone en su ontología que sin los humanos no existiría nada. En lo humano solamente sería esta materia caótica sin sentido alguno. Nosotros somos quienes les damos la forma. Eso nos hace sentir dioses. Pero en una ontología orientada a objetos, o las siglas OOO, basada en la filosofía heideggeriana, es decir, de Heidegger, donde rechaza el privilegio de la existencia humana sobre los objetos. Él menciona: con o sin humanos, las entidades existen. Y la premisa es: los actantes humanos y no humanos son representaciones del ser. Y solo existe una clasificación:
actante existente y actante no existente. Y surge una teoría monista, Actor Network Theory, o teoría actor-red, actante-red, diferentes interpretaciones, donde no es necesaria una inteligencia omnisciente para que las cosas sucedan y las entidades existan. Se asemeja a una red neuronal, donde todas las neuronas trabajan en conjunto y no hay una neurona líder, sino un conjunto de neuronas tratando de sobrevivir. Vamos a diferenciar los conceptos actante y actor. En un video que encontré por internet, muy bueno, la verdad tiene una explicación un poco burda, pero muy buena. Vamos a buscar trabajo a una determinada empresa. Presentamos el currículum y nos dicen, bueno, muy bien, lo vamos a llamar. Ese lo vamos a llamar, uno puede pensar que depende de actores, es decir, de personas que dicen, no, no me gusta la cara de esta persona, no, mira la ceja que tiene, no, no lo tomes, no lo contrates. Esos son actores solo humanos que pueden tomar decisiones. Pero cuando nosotros decimos que estamos influidos por los actantes, estamos incluyendo dentro de la categoría de agentes que pueden influir en que nos contraten o no nos contraten, personas o no personas. Porque puede ser perfectamente que esa empresa que se dedica a la exportación de bienes agropecuarios esté necesitando gente porque hay una gran cosecha y hay muchas ventas al exterior y ahí sí somos contratados. Sin embargo, si no existen esas ventas ni esa cosecha, no somos contratados. Por lo tanto, nuestro empleo no depende solo de personas y algo más. Y aquí les acabo de resumir 1 hora y media de podcast. La otra media hora hablan acerca de capitalismo, utilitarismo, etcétera, etcétera, un poco más económico, que también es importante, pero en este video no entra. Bueno, ya están listos y preparados para poder escuchar el podcast, ya que aquí te ordené los temas y tienes los conceptos un poco más concretos, entonces estás listo para pasar el examen, que es el podcast. También no te olvides pasar por el podcast de mi amigo Rodrigo Herrejón, donde, otra vez lo repito, saca un capítulo donde estamos hablando acerca de mi carrera actoral, de artista, y es muy bueno y te acabas de comer otra vez la promo. Te dejo en la descripción el enlace para el capítulo, aunque todavía no sale. Me puedes encontrar en redes sociales como Luis Ramírez _ con doble I en las dos Is, en las dos palabras que llevan I. Me acabo de explicar, sí me expliqué, ¿verdad? Puedes ir ahí, encontrarme en redes y también hacerme preguntas, que próximamente va a haber un tag de preguntas filosóficas. Ya sabes, comparte si te gustó el video, likea, si te fastidió el video, pues dislikea. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y tengas conocimiento de cuando sale un nuevo video. Esto es todo, humanos. Yo soy Luis Ramírez y ya me voy porque hoy es mi cumpleaños y me voy a ir a festejar. Ah, no, pinche coronavirus, ¿verdad? Nos vemos. Bye. Thank you.